Dios les bendiga mucho, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, este caso el número 8. Quiero hablar acerca de la salvación. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Este verso que, que Pablo escribe en Romanos 8 del 35 al 39, los reformados calvinistas lo usan para enseñar que una persona verdaderamente cristiana nunca se va a perder, pase lo que pase, no se puede perder. Ellos también enseñan, por otro lado, que la persona que fue elegida para condenación, o que fue dejada en su condenación, o predestinada para la condenación, nunca va a poder salvarse. Por eso ellos predican una doble predestinación, que es elegidos para salvación y elegidos para condenación. Y los que son elegidos para condenación no se pueden salvar, y los que son elegidos para salvación no se pueden perder. Esto viene de, una vez más, de la filosofía gnóstica. Es bueno que nosotros estudiemos como cristianos este tipo de cosas, porque así nos damos cuenta. Yo le aconsejaría, si algún calvinista está viendo este video, que lea las bases de las doctrinas gnósticas, que son las doctrinas que estudió Agustín de Hipona y que después heredó Juan Calvino. Y se podrán dar cuenta si ellos mismos estudian las doctrinas gnósticas, que son muy similares al calvinismo de hoy en día. Entonces, empecemos. Dice el texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8 del 35 al 39. Como dije, los falsos maestros reformados calvinistas usan este texto para enseñar que nada puede hacer que un elegido pierda su salvación. Pero el contexto habla de situaciones adversas y aflicciones, circunstancias, que eso lo vemos en el verso 18, y no de apostasía o pecado. En este extracto que ellos usan para decir que la salvación no se puede perder, olvidan ellos que este texto no está hablando ni de apostasía ni de pecado. Está hablando de cristianos que aman a Dios, verso 28, que mantenían la esperanza con paciencia, verso 25, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, verso 4. Todas estas circunstancias, como dije, no pueden separar al cristiano del amor de Dios, pero Pablo advierte: si viven conforme a la carne, morirán, verso 13. Ahí, con ese verso, ya echa por tierra lo que ellos predican los calvinistas, que la salvación no se puede perder, porque, como dice Pablo, si viven conforme a la carne, morirán. Los Gálatas se separaron de Cristo cuando, después de haber vivido por el Espíritu, comenzaron a vivir por la carne. Gálatas 5, 4. El pecado sí nos separa del amor de Dios. Dice el texto: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 2. El creyente debe permanecer en la fe en Cristo, de otra manera será desechado. Esa es la constante que se repite a través de toda la Escritura. Bueno, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el autor de Hebreos, voy a hablar de ellos tres, vamos a ver que ellos coinciden en que sí, un cristiano verdadero puede perder la salvación, porque cuando he conversado o debatido con algunos calvinistas, ellos me dicen: no, que los que se van de la iglesia o los que se pierden es porque realmente nunca fueron verdaderos, o porque realmente nunca estuvieron convencidos, o porque realmente nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Por eso ellos dicen: los que se fueron es porque no eran de nosotros. Si usted una vez asiste a alguna iglesia calvinista y usted se retira, jamás va a ver que el pastor calvinista va a ir tras esa oveja, porque ellos van a decir:
Si se fue es porque no era de nosotros. Y así es súper fácil ser pastor. Pero cuenta van a tener que dar por esos actos. Porque la Biblia nos enseña eso. La Biblia enseña que, que un verdadero cristiano sí puede perder la salvación. Y enseña que el verdadero creyente debe permanecer en la fe en Cristo, de otra manera será desechado, como dice Juan 15, verso 6. Bueno, el apóstol Pablo, como dije, al igual que Pedro y el autor de Hebreos, dice lo siguiente, y lo voy a ir detallando de a poquito y voy a ir por orden. Primero, lo que dice Pablo. Pablo le dice a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, estas palabras un poquito españolas son difíciles de pronunciar. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O dicho mejor en nuestro idioma, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Creo que lo voy a leer así mejor para que sea más fácil. Gálatas 5:4. Entonces podemos ver que el apóstol ya tiene claro que estos Gálatas que habían empezado por el Espíritu, que habían sido verdaderos creyentes, al ir tras las leyes ceremoniales, que son las que Jesús ni los apóstoles nunca enseñaron, ellos habían caído de la gracia. Entonces, el contexto general de la carta de Gálatas, que por cierto la carta de los Gálatas es la más antigua, la primera carta de Pablo, la más emocionante de leer, donde Pablo expresa su dolor contra los Gálatas, y como dije, es la más antigua. Incluso más antigua se dice que el concilio de Hechos capítulo 15. Se cree que esta carta fue escrita antes de Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, donde Pablo es llamado a exponer el evangelio que estaba predicando, porque había sido cuestionado que él predicaba un evangelio contrario a Moisés, y en contra de Moisés y en contra de la ley. Y es muy probable que esta carta también haya sido el motivo por el que Pablo fue llamado a comparecer ante el concilio de Jerusalén, donde el pastor Santiago era el que presidía ese concilio. Hechos capítulo 15, usted lo puede revisar. Bien, el contexto general de la carta de los Gálatas encontramos de forma muy clara que a quienes Pablo reprenden son creyentes que ya habían sido salvos. Al contrario de lo que dicen los calvinistas, que los que se pierden y estaban en la iglesia es porque realmente nunca habían sido salvos de verdad. Porque, como dije, el calvinismo cree que los que son salvos nunca se van a perder, y los que son perdidos o reprobados nunca se van a salvar, por la cultura y filosofía gnóstica, que enseña que lo bueno nunca va a ser malo y lo malo nunca va a poder convertirse en bueno, porque la filosofía gnóstica es una filosofía dualista, donde está el bien y el mal, y lo bueno, que es lo espiritual, nunca va a ser malo, ni va a ser carnal, y lo carnal nunca va a ser espiritual. De ahí también nace la doctrina de el cuerpo aparente de Jesucristo, donde el apóstol Juan también habla contra los gnósticos, que ellos empezaron a enseñar que el cuerpo de Jesús era aparente cuando él vino a la tierra, porque como él es Dios no se podía contaminar, y todo lo que es carne está contaminado y totalmente depravado y totalmente perdido. Entonces, para los gnósticos es imposible concebir que Dios haya tomado una forma carnal, en este caso Jesucristo. Los creyentes que habla Pablo en esta carta habían sido salvos de verdad, por lo que la carta a los Gálatas está dirigida a creyentes genuinos que recibieron el Espíritu Santo. Gálatas 3, 2 y 4, 6. Si usted revisa estos versos que están acá, usted puede darse cuenta que estos creyentes a los que les escribe el apóstol Pablo no eran personas que no habían sido salvas, o no eran personas que no habían creído de verdad, sino que eran verdaderos creyentes. Recibieron el Espíritu Santo.
Gálatas 3, 2, 4, 6. Comenzaron en el Espíritu Santo, Gálatas 3, 3. Corrían bien la carrera cristiana, capítulo 5, verso 7. Estaban ligados a Cristo, 3, 28 y 5, 4. Eran hijos de Dios, 4, 6 y 3, 26. Vemos que eran verdaderos hijos de Dios. No es que nunca habían sido de nosotros, como explican los calvinistas. El Espíritu Santo hizo milagros entre ellos. Capítulo 3, verso 5. Conocían y eran conocidos por Dios. Capítulo 4, verso 9. Ellos verdaderamente fueron salvos, pero al querer volver a las prácticas de la ley, a las leyes rituales, en este caso a las leyes ceremoniales, porque vemos que Jesús, cuando habla con el joven rico, él le enseña los mandamientos de la ley, pero le enseña los mandamientos que son morales, no le enseña los mandamientos rituales, como por ejemplo el día sábado, o los mandamientos alimentarios o dietéticos, que es no comerás esto otro, de la ley judía, o los mandamientos tributarios, que es el diezmo. Esos mandamientos, los mandamientos tributarios, que es el diezmo, los mandamientos alimentarios o dietéticos, y los mandamientos ceremoniales o rituales, que es la observancia del sábado y la observancia de las fiestas, esas leyes no son obligatorias para la iglesia, son obligatorias solamente para los que viven en Israel. Bueno, los gálatas, al practicar estas leyes rituales y justificarse por el medio de las obras de la ley, les aconteció lo siguiente: ellos cayeron de la gracia, capítulo 5, verso 4. Se alejaron de Dios, capítulo 1, verso 6. Se desligaron de Cristo, 5, 4. De nada les aprovecharía haber creído genuinamente en Cristo, capítulo 5, verso 2. Pablo los reprende para que se arrepientan de su error y rectifiquen su camino. Pero si ellos proseguían en su necedad de rechazar la gracia de Dios y querer alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, se iban a perder. Porque nadie puede ser justificado si no es por Cristo. Nadie puede ser salvo estando desligado de Cristo. Por eso Pablo los reprende con dureza para que ellos se den cuenta de su equivocación. Esto demuestra de forma clara y contundente que un genuino creyente puede caer de la gracia de Dios y separarse de Cristo, contradiciendo abiertamente la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. Y nuevamente, el creyente debe permanecer en Cristo o de otra manera será desechado. Juan 15, 6. Bueno, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora revisemos lo que nos dice el autor de Hebreos. Bueno, el autor de Hebreos, muchos piensan que es Pablo, y pudo haber sido, pero otros piensan que fue Bernabé, otros piensan que fue Apolo. La verdad es que yo me atrevería, bueno, mejor no me atrevo. Es muy, si los eruditos no han querido decir o definir quién fue el verdadero autor de Hebreos, es mejor no especular y dejémoslo como el incógnito del autor de Hebreos. Pero Pablo no fue. El autor de Hebreos dice así: dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, del 4 al 6. Vamos a ver solamente este fragmento. Y la manera en que los calvinistas interpretan este pasaje ignora totalmente los principios y las normas de hermenéutica, razón por la cual lo lleva a la eisegesis. Eisegesis es una interpretación privada, no como la exégesis, que la exégesis es una interpretación pública, donde yo tomo en cuenta lo que el texto dice y saco del texto lo que el texto me quiere entregar. En cambio, la eisegesis, cuando yo le pongo de mi cosecha al texto, como decimos los chilenos, es un dicho muy popular, le pongo de mi cosecha. Eso es la eisegesis, es decir, a la mala interpretación de este.
Vemos en el verso que lo primero que nos dice es que fueron iluminados. No se trata de personas que estaban en oscuridad, sino que recibieron la luz, por tanto recibieron a Cristo. Pues él mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Lo segundo que se nos dice es que gustaron del don celestial. En Efesios 2:8 el apóstol Pablo deja claro que el don de Dios es la salvación que se obtiene por medio de la fe. Por tanto, estos apóstatas probaron la salvación, porque gustaron del don celestial. Lo tercero es que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto quiere decir que tuvieron al Espíritu Santo en sus vidas, por lo que nacieron de nuevo. Pues Dios no da el Espíritu Santo a los incrédulos, sino a los creyentes. Es muy importante revisar estos textos. Lo siguiente es que gustaron de la palabra de Dios, probaron y gustaron de la buena palabra de Dios, por lo que el autor no está hablando de alguien ignorante, sino conocedora de la verdad. Gustaron de la palabra de Dios, o sea, gustaron de la verdad. Y los poderes del siglo venidero. Aún probaron los dones espirituales de poder, y sabemos que el Espíritu Santo no los reparte a los incrédulos, sino a su iglesia. ¿Se entiende, verdad? Es muy claro cuando revisamos la Biblia, cuando la revisamos realmente con un corazón sincero y sin prejuicios o sin una teología ya predeterminada, podemos extraer realmente lo que el texto nos quiere decir, y no ponerle al texto lo que nosotros queremos que diga. Eso es muy diferente. Eso es lo que hacen los calvinistas siempre, que ellos ponen al texto lo que ellos quieren que diga, pero no extraen del texto lo que el texto quiere decir. Todas y cada una de estas afirmaciones demuestran sin el menor lugar a la duda que se trata de verdaderos creyentes que perdieron la fe y recayeron. Es a estos a los que se les dice que es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cristo ya fue crucificado por ellos y aún así apostataron de su fe, de modo que Cristo no volverá a la cruz por ellos. De modo que lo que el autor está diciendo no es que sea imposible que un cristiano apostate, sino que si lo hace es imposible que vuelva a la fe. La traducción al lenguaje actual, la TLA, la Biblia TLA, si alguno la tiene, se la recomiendo. Si no la tiene, descárguela, la puede descargar online como aplicación. Esta versión lo deja bien claro, dice: pero los que dejan de creer en Cristo, ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a si la salvación se pierde, y vemos que él lo deja claro y dice y afirma que realmente un cristiano verdadero sí puede perder la salvación, puede perderse. El apóstol Pedro lo dice también con sus propias palabras. Lo vemos en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 de Pedro 2, del 1 al 3.
Al decir negarán al Señor que los rescató, está mostrando con mucha claridad que los que apostatan son aquellos que anteriormente fueron rescatados, o comprados, o redimidos. Como dice el original griego, fueron salvos y luego negaron la fe del Señor. Sobre estos apóstatas que una vez fueron salvos, vendrá destrucción, condenación y perdición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Verso 15. En el mismo capítulo de 2 de Pedro, verso 15 dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Dejaron el camino recto, o sea, se apartaron, apostataron, igual que los Gálatas, cayeron de la gracia, se apartaron. Ese es el verso 15. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso está en el mismo capítulo, del verso 15 al 21. Pedro está hablando de personas que habían huido y escapado del mundo y del error a través del conocimiento pleno del Señor Jesús, pero se enredaron nuevamente en el error y en el mundo volvieron atrás después de haber conocido el camino de la justicia. Entonces vemos que tanto Pablo, Pedro y el autor de Hebreos coinciden en que una vez obtenida la salvación, se puede apostatar de la fe y rechazar la salvación. Por eso, luego de esta detallada explicación, cobra mucho sentido las palabras del apóstol Pablo al decir: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Voy a poner dos ejemplos obviamente bíblicos, de hombres que uno fue elegido y después fue reprobado, y el otro fue reprobado y se convirtió en elegido. Y esto va obviamente de forma muy clara contradiciendo la doctrina de la perseverancia de los santos, donde dice, y una vez más lo vuelvo a repetir, que ellos afirman que una persona que fue elegida no se puede perder, y una persona que fue reprobada o que fue condenada a la perdición no se puede salvar, haga lo que haga. Porque el elegido, según ellos, no se puede convertir en reprobado, y el reprobado no se puede convertir en elegido. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Después de esto llegará, aquí está hablando de Saúl, el primer rey de Israel. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, o sea, regenerado, transformado, nacido de nuevo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, fue transformado, fue regenerado. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. 1 Samuel 10:5, 6, 9 y 10. Este es un extracto del capítulo 10, donde nos enseña que esta persona que fue el primer rey de Israel, Saúl, fue, aparte de ser ungido con el aceite, también fue ungido con el Espíritu Santo, fue transformado, su corazón fue transformado, todo él fue regenerado, que es las palabras que usan siempre los calvinistas
para hablar de los elegidos, que son regenerados. Y vemos que aquí una persona que fue regenerada se convirtió en reprobado, lo que el calvinismo niega y hace imposible. Pero la Biblia dice que sí es posible que un elegido se convierta en reprobado, o que un salvo se convierta en condenado, o que un cristiano apostate de la fe, un verdadero cristiano. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 16, 14. Todos conocen la historia del rey Saúl y el rey David, y sabemos que cuando Saúl pecó, y bueno, los dos pecaron, Saúl y David. Pero al momento en que Saúl fue confrontado por el profeta, él se excusó y le echó la culpa a los ancianos, a los líderes. Sin embargo, cuando David pecó, el profeta también lo encaró y David se arrepintió y se humilló delante de Dios. Esa es la diferencia. No es que seamos a veces mejores que los que están afuera, los que se pierden, sino la diferencia la hace tu propio corazón, la disposición o la predisposición que tienes tú para correr delante del Señor cuando Él te confronta con el Evangelio. Vemos que aquí Saúl, al ser confrontado por el profeta, él se excusa y no reconoce. Por eso el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque Jehová ya lo había desechado. Jehová ya lo había cambiado. Jehová se había decepcionado de él y vio que en su presencia que Saúl no iba a arrepentirse. Y este elegido, el elegido rey de Israel, que había sido lleno del Espíritu Santo, se convirtió en reprobado. Y el segundo ejemplo es el apóstol Pablo, el reprobado que se convirtió en elegido. Y como lo sabemos, dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que estaba resistiendo al Espíritu Santo. Porque los calvinistas dicen que las personas que resisten al Espíritu Santo, aquellos que no obedecen al llamado, es porque no pueden obedecer al llamado, porque son reprobados, ellos no pueden ser salvos. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo resistía al Espíritu Santo, y según la teología calvinista, al resistir Pablo al Espíritu Santo era un hombre reprobado y no podía ser salvo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo. Este es el que estaba ahí en medio, ¿cierto? Y estaba dentro del grupo de los que aquí Esteban está hablando. Estas son las palabras de Esteban. Y les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, 7 versículos más abajo, dice que era uno de los que estaba ahí. Pablo estaba resistiendo al Espíritu Santo. Y todos sabemos quién fue después Pablo. Por lo tanto, queda más que claro que un reprobado, una persona que resiste al Espíritu Santo, sí puede convertirse en elegido. Porque esta elección que Dios hace, como lo hemos visto en podcasts anteriores, Dios la hace conforme a su preconocimiento y no en base a un consejo secreto o sin criterio razonable, como lo he dicho ya muchas veces. Por eso es que Saúl es desechado, porque Dios en su preconocimiento vio que Saúl no se iba a arrepentir. Y por eso es que Pablo es un elegido, porque Dios sabía que cuando Pablo se encontrara más adelante con el Señor Jesucristo, él sí iba a aceptar el llamado. Cuando Jesús le dice, es a mí el que estás persiguiendo, Pablo, y Pablo esta experiencia se la cuenta al rey Agripa y le dice, rey, yo no fui rebelde a la visión celestial. Eso quiere decir que Pablo, por su propio albedrío, él no quiso ser rebelde a la visión de Jesucristo. Entonces, un reprobado sí puede convertirse en elegido,
y un elegido sí puede convertirse en reprobado. Lo dice en 1 Crónicas 28:9: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. O sea, es totalmente condicional. No es que sea un capricho de Dios y que Dios elija sin un criterio razonable, sino que hay una condicionante. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Por lo tanto, la responsabilidad es del hombre. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado a vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Totalmente condicional, y es totalmente el hombre el que tiene la responsabilidad de sus decisiones. Y como he dicho también en veces anteriores, cuando la Biblia dice que el hombre es el elegido para salvación, por lo que Dios ve en su presciencia y en su omnisciencia de lo que el hombre va a hacer con la decisión, ¿cierto?, respecto al Evangelio, no estamos hablando de obras, porque en ese punto el calvinismo dice, si Dios elige de acuerdo a lo que el hombre va a hacer, entonces el hombre es salvo por obras, ¿para qué vino Cristo? Pero vemos que la respuesta de fe que el hombre tiene ante Dios es la decisión, y esa es lo que lo hace responsable. Y Pablo dice que la fe no es una obra, por lo tanto está totalmente de acuerdo y en armonía con toda la escritura, lo que enseña la Biblia, que Dios elige conforme a su presciencia, como dice el apóstol Pedro, que somos elegidos según su presciencia. Y el apóstol Pablo dice que los que antes conoció, a estos predestinó, por lo tanto están elegidos en su preconocimiento. Así que esta es la enseñanza que hoy día en este podcast número 8 les quiero dejar. La salvación sí se puede perder, por lo tanto, como decía Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque lo que dice el calvinismo es mentira. Dios les bendiga mucho.